Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Ilumina nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos descubrir tu presencia en medio de nosotros, para que podamos descubrir tu persona a través de tu palabra. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Cuidad de no practicar su justicia delante de los hombres, para que los vean. En tal caso no tendrán recompensa de vuestro Padre, que está en los cielos. Así que cuando hagan limosna, no lo vayas trompeteando delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Así tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Señor, tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestros deseos de ser reconocidos, apreciados, valorados. Pero hoy una vez más nos vuelves a recordar que todo aquello que se hace en secreto, por la salvación de los hombres, por el bien de los demás, todo aquello que no es reconocido, tú lo ves con mejor aprecio, Señor. Hoy te queremos pedir que nos prives siempre del deseo de ser reconocidos, de buscar nuestra propia gloria, de buscar nuestro propio triunfo. Que busquemos siempre, Señor, actuar como tú lo hiciste en lo oculto, como tú lo hiciste durante 30 años. Tu vida fue oculta, callada y silenciosa. Queremos también que nuestra vida, Señor, sea siempre en un servicio callado, oculto. Que nos libres de la tentación de buscar ser reconocidos, ser apreciados, de buscar ser protagonistas en el servicio que tú nos pides. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Ya vamos a retomar otra vez nuestras bonitas clases. La verdad que son bonitas, ¿eh? Yo, en lo personal, me gusta porque muchas cosas que ya no me acordaba, o muchas cosas que de repente leyéndolas de nuevo, estudiándolas de nuevo, me hacen ver pues lo grande que es la Sagrada Escritura. Y en esta materia que estamos cursando, que es propiamente a grandes rasgos la historia de la salvación, pues nos ayuda a conocer, a profundizar mucho nuestra propia historia también, porque en realidad la historia de salvación que leemos en la Sagrada Escritura, en realidad es nuestra propia historia, es nuestra propia vida, es nuestra propia experiencia de vida y de relación con Dios y de nuestra realidad como seres humanos, como criaturas de Dios. Miren, así a grandes rasgos hemos visto los primeros temas acerca de los grandes temas de la historia de salvación,
la creación, el pecado. Ahora vamos a entrar un poco al tema de la promesa, vamos a ver un poquito, vamos a terminar con el misterio del mal, un poquito vamos a terminar y vamos a iniciar con la pobreza, por promesa, con los patriarcas, cómo se difunde el mal, el éxodo, la alianza, los grandes temas que en la página 2, por ejemplo, ahí los tenemos resumidos, ¿no? Todos los temas de la historia de la salvación. Miramos en la página 4, hablamos de la creación, del llamado que tiene el hombre a ser divinizado, que fue creado por Dios, que hay un plan de Dios para el hombre, que el hombre fue creado bueno, que fue creado para amar, que su esencia es la bondad, pero que hay una realidad que se llama pecado. Vimos un poco el misterio del pecado, del mal. Hablamos un poquito del demonio, de las consecuencias del pecado y al final terminábamos en la página 10 que Dios es quien nos busca, que es el que constantemente busca entrar en relación con nosotros, que es Dios el que siempre está buscando al hombre. Y hoy vamos a iniciar en la página 11 acerca de la difusión del mal. Vamos a continuar con este misterio del mal y vamos a analizar un poquito cómo la Sagrada Escritura nos habla de esta realidad del mal y cómo se difunde el mal o el pecado, ¿no? Y son tres acontecimientos que vamos a analizar. El primero es, estamos en la página 11, el primero es Caín y Abel. O sea, también ya estamos al ritmo de la música. Miren, primero es Caín y Abel, la cuestión del diluvio, un poquito vamos a profundizar cuál es el sentido de la cuestión del diluvio, la cuestión de la Torre de Babel, que en la página 12 también ahí se encuentra. Miren, el mal es algo que, como el bien, se difunde. El mal se expande, Esa es una realidad que está dentro de la historia de la salvación. O sea, el mal se va propagando, ¿no? Una persona, porque somos seres en sociedad, vivimos en relación. Tanto así que el mal se va estructurando. De hecho, hay unos autores que le llaman en la teología estructuras de pecado. Una estructura de pecado es un sistema que ya no puede difícilmente romperse. O sea, por ejemplo, una estructura de pecado pudiera ser la situación de la violencia que vivimos, o sea, donde es difícil que pueda parar porque es toda una estructura de mal que se expande y que constantemente lastima por muchas circunstancias, ¿no? O sea, el mal se expande. O sea, un pecado y otro pecado nos lleva a involucrar a otras personas en otros pecados, y va el pecado igual, y el pecado se expande. Es una realidad que vivimos. O sea, el pecado se expande, ¿no? Y tú lo ves en un pueblo, en una ciudad, en una familia, de repente el pecado se va expandiendo en todos los miembros de esa familia, ¿no? O sea, la realidad de Caín y Abel, pues habla de esto, ¿no? O sea, cómo el pecado se va expandiendo, cómo el pecado, el mal se va ampliando, ¿no? Dice en realidad, porque todos llevamos esta realidad de nuestro pecado, ¿no? La realidad de Caín y Abel en realidad es una realidad que vive toda persona. Unos de una manera, otros de otra manera, pero el mal se difunde. Por ejemplo, detrás de un pecado regularmente hay una herida. O sea, por ejemplo, alguien que
que se dedicó, por ejemplo, no sé, a agredir, a golpear. Hubo una herida de violencia regularmente que vivió. Una persona, por ejemplo, que tiene un pecado de avaricia es porque a lo mejor de repente también vivió una herida de pobreza. La pobreza, por ejemplo, genera una herida, ¿no? La tristeza de no tener dinero, de sentirte menos, de no poder ni lo necesario, de repente genera una herida profunda. Por eso de repente ahorita en las estructuras que se viven ahorita del narcotráfico, los jóvenes son muy presa fácil. ¿Por qué? Porque de repente los muchachos ahorita en este tiempo no tienen facilidad para terminas una carrera y la verdad es que no hay mucha garantía de que vayas a progresar económicamente, ¿no? O sea, estudian, trabajan y de repente la vida está bien complicada también, ¿no? Un factor que está generando la violencia y por qué, por ejemplo, la mayoría de las personas que están involucradas en este tipo de situaciones son adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque dice uno, bueno, pues es que no tienen aspiraciones y en parte sí, pero en parte también es porque la estructura social tampoco les genera oportunidades de vida. O sea, no hay más a qué aspirar, o sea, no hay más. De repente vives en un entorno de pobreza, en un entorno de violencia. De repente es muy fácil que un muchacho o una muchacha se involucre en todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, por eso es muy importante, si queremos que el mal no se difunda, tendremos que ir primero en nuestra persona, pero ir generando como sociedad estructuras que no se difunda el pecado, el mal, ¿no? Estructuras que puedan favorecer que la persona pueda optar por el bien, ¿no? O sea, de repente hay personas ahorita que las obligan, por ejemplo, a prostituirse, ¿no? O sea, hay un sistema de red de trata de personas fuerte aquí en México, incluso de niños abusados. Eso yo lo escuchaba allá en Europa, o sea, no lo escuchaba aquí porque aquí censuran muchas cosas, pero México es uno de los principales productores de pornografía infantil, por ejemplo. Como una estructura de pecado hace que tú te envuelvas en ese tipo de situaciones y que sea difícil que las personas puedan salirse de esas situaciones, ¿no? O sea, el pecado se va difundiendo al grado de que se hace una estructura tan poderosa que necesariamente las personas, una vez que se involucran en una estructura de pecado, difícilmente pueden salir, ¿no? Difícilmente pueden ver otros horizontes porque hay una estructura que limita, que oprime al ser humano. El segundo elemento, pues, de esta difusión del mal lo vemos en el diluvio. Y dice aquí, el cáncer del mal llega a ciertos límites donde Dios no puede tolerar y tiene que intervenir. Miren, es cierto que muchas cosas del sufrimiento humano son consecuencias de los pecados. El pecado es el que genera en realidad el sufrimiento más profundo. Si tú analizas tu vida, tú puedes ver que el sufrimiento más profundo de tu corazón puede venir, obviamente, puede venir de una enfermedad, puede venir de una situación de la muerte de un ser querido, pero la mayor y la gran parte del sufrimiento viene del pecado, de tu pecado, del pecado de otro, ¿no? Por ejemplo, tienes un hijo, te lo matan, o sea, un asesinato te generó ese dolor, esa tristeza, ¿no? O sea, si tú analizas, a lo mejor tus sufrimientos más profundos pueden venir de tus pecados o de los pecados de otras personas que te han lastimado, ¿no? Tienes tu carro, lo estás pagando de repente y te lo roban, ¿no? O sea, te quedaste mal, o sea, y ya te genera atraso, te genera pobreza, te genera más mal. El pecado genera pobreza, fíjense. Por ejemplo, en un lugar donde yo estaba, había una fábrica de textil muy productiva. Daba mucho trabajo.
pero desgraciadamente por los malos manejos de los directores y también de los trabajadores empezaron a corromper y pues nos robamos esto, nos robamos acá. Acabaron la empresa y acabaron con el empleo de toda la gente. O sea, el pecado, si tú dices, no pasa nada, yo robo, yo aquí, yo esto, o sea, genera más pobreza y más inestabilidad. O sea, a mí se me hace curioso, por ejemplo, los países en un país europeo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me hacía curioso porque ya es un país que no es cristiano, pero es gente que vive ordenadamente, que respeta las leyes, que vive en un ambiente de respeto, de valores, de ciertos valores, ¿no? Y nosotros vivimos en un país donde reina la injusticia, donde tienes que a veces mentir, tienes que dar una mochada y tienes que hacer cosas porque no puedes hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, tú pagas tu luz ahí y de repente te llegan los recibos bien caros y pues le dices a quien sepa, ¿sabes qué? Pues un diablito, ¿no? O sea, o cosas así. Pero eso genera más injusticia, genera más inestabilidad, genera más pobreza, genera más. Y en el pasaje del diluvio, fíjense que a veces Dios sí interviene cuando ya el hombre por sí solo ya no puede, o sea, porque se ha pervertido, porque sí llega un momento donde la persona se pervierte completamente, ¿sabes? O sea, una persona llega un momento en que puede vivir en pecado y se acostumbra a vivir en pecado completamente, ¿no? Una sociedad también puede vivir en pecado y se acostumbra a vivir en completo pecado, y a veces Dios interviene fuertemente también. Y en el diluvio encontramos que sí Dios también puede permitir una situación también para que la persona reaccione, para que la humanidad también reaccione. El pecado del hombre genera consecuencias, lo decíamos la otra vez, o sea, y Dios tiene a veces que intervenir directamente en la vida de una persona. Me decía hace rato, fui a mi pueblo, a una quinceañera. Llegué ahí al cerro, fíjense cómo es Dios, ¿eh? Llegué al cerro y venían dos vales, venían medios tomados ahí, conocidos míos, ¿eh? Yo llegué porque de ahí, llegando a mi pueblo, a la vista más, al mero alto, se divisa, tiene un panorama bonito, ¿eh? Y me encontré una persona y ya empezó a platicar, empezó a llorar y empezó a desahogarse. Dice, padre, dice, yo he vivido mal, dice, todos los pecados del mundo, yo los tengo. Dice, o sea, fuerte ahí, ¿no? Empezó a platicar toda su historia, toda su vida y hasta lloró, ¿no? Y un día dice, fíjate, yo reté a Dios, yo me metí toda la droga, dice, todo el alcohol, dije, yo quería matarme, dice, y de repente yo hasta me aventé en un barranco, dice, y quise matarme, dice, no me maté, dice. Y comprendí que Dios cuando no es tu momento, si le hagas como le hagas, no te vas a ir. O sea, se me hacía curioso, me impactó su idea. O sea, él se quiso matar, dijo, yo me quise matar, no me maté, dice, yo me metí droga como no tiene para matarme. O sea, cómo Dios interviene también para una persona, ¿no? O sea, de repente a una persona que va en un ritmo de vida recio, alejado de Dios, viviendo en pecado, cuando ya no hay nada que lo detenga, de repente Dios permite ciertos sufrimientos en la vida para que la gente reaccione, para que la gente tome conciencia, ¿sabes? O sea, gente que ha vivido en situaciones, en cualquier tipo de situaciones, o sea, pero cuando la conciencia ya se embota, cuando la conciencia ya se nubla, cuando ya no tienes una conciencia de pecado, una conciencia sana de pecado, decir, no, hasta aquí. O sea, de repente Dios permite ciertos sufrimientos. ¿Para qué? Para que la persona purifique y también rectifique. Y en el diluvio, precisamente vemos cómo Dios llega un momento en que la humanidad ya se pervierte, que necesita ser purificada. Ahorita de repente se oye en los medios de comunicación y algunos sacerdotes, algunos místicos hablan de la gran iluminación de conciencia, ¿no? Esto no es algo que propiamente lo afirme la iglesia, pero puede suceder de repente.
Dicen algunos, ¿no?, que va a llegar un momento en que todos vamos a ver las cosas con claridad. Y yo creo que sí. No sé si a nivel colectivo, pero a nivel personal sí. Llega un momento en que Dios te va a hacer ver las cosas bien. Y de ahí depende tú, si tú sigues en una vida de pecado o no, ¿sabes? O sea, llega un momento en el que Dios te permite ver con claridad cómo están las cosas. Y porque ahí habita tu conciencia, en tu conciencia habita Dios, ¿no? Se habla ahorita de que la iluminación de las conciencias no es algo propiamente que la iglesia afirme y que diga, va a pasar esto, ¿no? Pero yo creo que sí, Dios permite de repente, Dios no quiere que te condenes, Dios no quiere que la persona permanezca en el mal. Por eso de repente Dios permite ciertas cosas que puedan hacer recapacitar a la persona, y de repente hay gente que no, ni aún así se obstinan a vivir mal, y de repente es complicado ahí, es complicado ya cuando la conciencia ya se nubló. Es complicado porque nosotros en esta vida, lo que hizo el demonio, a lo mejor en poco tiempo nosotros lo podemos hacer en esta vida. O sea, nos podemos pervertir, nos podemos llenar. Me acuerdo de una señora que toda su vida fue bruja. Y me acuerdo porque sus sobrinos querían que fuera a confesarla. Toda su vida se dedicó a hacer brujerías y amarres y que todas limpias y machín, bien metidas a eso. La señora agonizando. Me dice, padre, no sabemos. Dice, la metemos a un hospital, la sacamos y no se muere, no se muere. Ya porque y yo, vaya a confesarla. Pero en realidad yo pensaba, ¿por qué esta señora no se muere? Porque Dios le está dando una oportunidad de que se arrepienta. Y le decían, oye, hablamos al sacerdote para que te confiese. Y ella dijo que ni más palomas, obstinada. Fíjense qué grave. ¿Por qué no moría esta persona? Porque Dios quería que se arrepintiera. Porque en esta vida nos podemos arrepentir. Después de esta vida, lo que tú hagas en esta vida determina la vida eterna, ¿no? Se me hizo curioso, el otro día me platicó una señora, se me hizo fuerte, Una señora me platicó que ella le tenía mucho rencor a su papá porque la lastimó fuertemente, ¿no? Cuestiones de abuso. Pero se me hizo impactante el testimonio, Resulta que pues ella se alejó de su papá porque pues la lastimó mucho, ¿no? Ya agonizando el Señor, le hablaban los hermanos, oye, así está mi papá. Y ella no fue. Y me preguntaba que si hizo pecado por no haber ido. Pues obviamente no, porque pues, el daño que le causó el papá, pues ella no se sentía. Además, el papá nunca se arrepintió, nunca le pidió perdón. Pero no se moría, el Señor no se moría. Y curiosamente dice que vino al Santísimo y que ella no rezaba por su papá, que ella así bloqueada espiritualmente, pero cuando le dijo ante el Santísimo, ten misericordia de él, se murió una hora después. O sea, ¿cómo ese hombre necesitaba de todo ese perdón? O sea, el perdón de ese pecado fuerte que había cometido, ¿no? Pero en el diluvio vemos cómo Dios interviene. En la siguiente página, en la página 12, vemos la Torre de Babel. Representa la inclinación del hombre a pretender alcanzar la propia grandeza, la propia felicidad con sus propios criterios, ¿no? Es esa misma tentación que sintió Adán y Eva de querer ser como Dios. El hombre siempre quiere ser Dios. Nosotros, de hecho, muy ocultamente también está eso. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, a nosotros como sacerdotes. Sí, Dios nos ha dado un ministerio donde Dios actúa a través de la confesión, a través de una oración de liberación, pero hay una línea muy delgada en la tentación que uno como sacerdote puede cometer de sentirte que tú eres el protagonista, que tú te pones en el lugar de Dios, que tú te pones en el lugar que le corresponde a Dios.
Y esto lo ha querido el ser humano, ¿no? Hacer durante toda su vida. Por ejemplo, ahorita el ser humano, por ejemplo, con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Donde no le importa de repente pisotear a una persona por ejemplo, para las cuestiones de la medicina, ¿no? Por ejemplo, la fecundación in vitro, por ejemplo, donde fecundan varios óvulos, donde hay varias personas, ¿no? Y el ser humano tiende a ponerse en el lugar de Dios, ¿no? Y cuando el ser humano no alcanza a captar que hay un límite en su vida, entonces es cuando ahí empieza el ser humano a vivir como si él fuera Dios, como si él fuera el Dios, ¿no? De muchas maneras, de muchas facetas, el hombre tiende y quiere ser como Dios. Él quiere construir su vida al margen de Dios, y la Torre de Babel es eso, o sea, es querer una torre que va al cielo. En el fondo es eso, o sea, es querer construir la grandeza, la felicidad o la perfección tú con tus propias manos. Dice, el hombre no debe querer ser como Dios, porque se destruye. Construir sin Dios su vida, su mundo, se destruye a sí mismo. Si en verdad quiere realizarse, deberá dejar más bien que Dios llegue a él. Por eso Dios se encarnó, y seguir el camino que Jesús marque para construir la ciudad de Dios, el reino de Dios. Es decir, nosotros tenemos que ser humildes y saber que este mundo, que nuestra vida, que nuestra existencia no puede ser construida al margen de Dios. De hecho, grandes problemas de nuestra sociedad es por la ausencia de Dios en la vida de las personas, o porque las personas se hacen un Dios a su manera, una religión a su manera. Y ese es el problema también, por ejemplo, en realidad en la Torre de Babel. Hay gente que dice, no, yo sí creo en Dios, pero hago un Dios a mi manera, una fe a mi manera. Gente que dice, no, yo voy a misa cuando me nace, o yo, por ejemplo, yo no creo en los padres ni en la iglesia, pero sí soy bien devoto de la Virgen de Guadalupe. O sea, de repente una religión a tu manera, construyes a tu manera, y cuando tú construyes a tu manera, no puede tener buen término, porque entonces tú te estás poniendo en el lugar de Dios. Tú le pones las reglas a Dios, tú le dices así, de este modo y así, porque esto creo que es lo que yo necesito. Y esa fue la tentación de la Torre de Babel. Esa es la tentación de todos nosotros, de nosotros hacer nuestra vida bajo nuestro propio criterio y engañarnos a nosotros mismos creyendo que estoy construyendo. Y les digo, esto nos puede pasar a nosotros, a todos. A mí como sacerdote, de repente sentir que yo soy y que como digo las cosas, o sea, ponerme en el lugar de Jesús. Jamás. O sea, yo no soy Jesús. O sea, actúo en nombre de Jesús como sacerdote, pero no soy Jesús, no soy Dios, no soy el Salvador. Y a veces creemos, de repente como sacerdotes podemos caer en esa tentación donde tú te sientas que lo que tú digas es palabra de Dios, que lo que tú haces es palabra de Dios. Y esa tentación es para todos, de diferente forma, ¿no? De diferente forma a todos el enemigo nos ataca para que construyamos nuestras vidas bajo nuestros criterios, bajo nuestros propios deseos o inclinaciones. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Padre, en el momento de la consagración pasa una parte donde usted se hizo Cristo, ¿no? En la consagración, cuando nosotros actuamos como propiamente el sacerdote actúa en nombre de Cristo, cuando celebra, cuando confiesa, cuando ejerce en nombre de Cristo, o sea, en los sacramentos el sacerdote actúa en nombre de Cristo propiamente, y es donde el sacerdote está actuando en nombre de Cristo. Me decía una señora el otro día que, de hecho lo dije en una homilía, dice, de allá del rancho, dice que ella fue a misa y de repente vio al sacerdote que todo resplandeciente y volteado con las señoras, con los compañeros, a ver qué era lo que estaba pasando, si ella lo veía, pero veía que toda la gente ella veía así. Dice que a raíz de eso ella empezó a pedir mucho por los sacerdotes.
Pero a raíz de esto que tú dices, o sea, el sacerdote actúa en nombre de Cristo cuando confiesa, cuando predica, cuando ora por las personas. En ese momento sí está actuando Cristo. En esos momentos sí es Cristo. Por eso uno tiene que cuidar mucho del sacramento de la confesión. Por ejemplo, hay padres que se van y les confiesan sus pecados y se enojan. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, no te están ofendiendo a ti, o sea, en el momento del sacramento de la confesión es con Dios. O por ejemplo, esto nos puede servir también a nosotros. O sea, a veces nos da vergüenza confesar nuestros pecados, o si es un padre que me conoce y me da vergüenza de repente, pero en realidad el sacramento de la confesión está actuando, es en nombre de Cristo. O sea, no es con mi persona, no es conmigo, con Omar, que vas a decirme los pecados. No, en realidad en ese momento es Dios, y es un momento sagrado entre tú y Jesús, ¿no? Lo mismo en la Eucaristía también. O sea, ahí en esos momentos sí el sacerdote actúa en persona de Cristo. Fuera de ahí también actúa, pues es la presencia de Dios, es un signo de la presencia de Dios, pero no quiere decir que sea Dios, ¿sabes? Cuando decimos que actúa en persona de Cristo, no quiere decir que sea Dios en ese momento, sino que es un signo de la presencia de Dios, pero es un signo verdadero. Por eso la Eucaristía también, o sea, la Eucaristía con los milagros eucarísticos, o sea, son signos que reflejan la presencia de Jesús. La Eucaristía agota la presencia de Jesús completamente. Es una pregunta para ustedes, teólogos y teólogos. La presencia de Jesús o la Eucaristía agota la presencia de Jesús completamente ahí. Ya no, fuera de ahí ya no está Jesús. No. Sí. Es que no A ver, otra vez. Está realmente Jesús ahí, pero no agota la presencia de Jesús. O sea, la presencia de Jesús está. Es que él es ilimitado. O sea, pero está real ahí Jesús. O sea, ahí está real de Jesús. ¿La agota toda su presencia? Obviamente no. Pero es un signo de que Jesús está en medio de nosotros, ¿sabes? De que Jesús está con nosotros. Yo